Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por estos lares, un abrazo virtual enorme. Me llamo y este es el lugar donde hablamos de todo lo que nos apasiona, desde series turcas hasta viajes exóticos, pasando por recetas deliciosas y por supuesto un poquito de chisme bueno. Y hablando de chisme, prepárense porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que, admitámoslo, a todos nos tiene un poquito obsesionados. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, y de mí. Sí, de mí. Sé que suena un poco loco, pero les prometo que al final de este vídeo todo tendrá sentido. No me he vuelto la tercera en discordia ni nada por el estilo, tranquilos. Pero sí que tengo una conexión con esta pareja, bueno, expareja, que probablemente los sorprenda. Quizás incluso los deje boquiabiertos. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan del salseo turco, si quieren estar al tanto de todas las novedades, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Prometo traerles contenido interesante y divertido cada semana. Ahora sí, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de romance, de pasión, de química en pantalla que traspasó la televisión y se convirtió en una realidad por un tiempo. Todos recordamos Senkalkam, ¿verdad? Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor verdadero y que, inevitablemente, nos dejó un poquito decepcionados cuando la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? ¿Cuál es mi conexión con ellos? Bueno, la verdad es que mi conexión no es directa, no soy amiga íntima de Hande ni de Kerem, aunque ojalá. Pero mi conexión es a través de algo mucho más poderoso, su impacto en mi vida y probablemente en la vida de muchos de ustedes. Yo soy. Desde hace me dedico a. Y durante todo este tiempo he notado algo muy interesante, el poder de la inspiración. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin, cada uno a su manera, me han inspirado profundamente. Hande, por ejemplo. Más allá de su belleza innegable y su talento como actriz, me inspira su perseverancia. Su historia no siempre fue fácil. Tuvo que superar muchas críticas, demostrar su valía y trabajar duro para llegar a donde está hoy. Su capacidad para reinventarse, para asumir nuevos retos y para no dejarse vencer por las adversidades es algo que admiro muchísimo. Verla brillar en cada proyecto me motiva a seguir adelante, a luchar por mis propios sueños y a no rendirme ante los obstáculos. Hande Erçel es un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación, se puede lograr cualquier cosa. Y eso, amigos míos, es una inspiración tremenda. Y luego está Kerem. Kerem con su carisma arrollador, su energía contagiosa y su talento innato. Me inspira su creatividad, su pasión por el arte y su compromiso con cada personaje que interpreta. Kerem no solo actúa, sino que vive sus personajes. Se mete en su piel, los entiende y los transmite con una autenticidad que te atrapa desde el primer momento. Su capacidad para conectar con el público, para hacernos reír, llorar y emocionarnos con cada escena, es algo que me fascina. Además, me encanta su sentido del humor y su actitud positiva ante la vida. Kerem Bürsin es un ejemplo de que se puede ser exitoso sin perder la humildad y la alegría. Y eso, también, es una gran inspiración. Ahora bien, ¿cómo se traduce todo esto en mi vida? ¿Cómo impacta su trabajo en lo que yo hago? Pues bien, como les dije, yo soy. Y en mi trabajo la inspiración es fundamental. Necesito estar constantemente buscando nuevas ideas, nuevas formas de expresarme, nuevas maneras de conectar con la gente. Y Hande y Kerem, sin saberlo, me brindan esa inspiración. Cuando veo a Hande interpretando un personaje complejo y lleno de matices, me inspira a ser más creativa en mí. Me motiva a explorar nuevas posibilidades, a no quedarme en la zona de confort y a buscar siempre la excelencia. Por ejemplo, la sutileza con la que Hande interpretó el duelo me hizo replantearme cómo abordar. Ver cómo logró transmitir la fragilidad y la fortaleza de ese personaje me animó a buscar la misma profundidad en mi propio trabajo. Antes quizás me hubiera centrado en la técnica, en la perfección pero después de ver a Hande, me di cuenta de que la verdadera magia reside en la emoción, en la conexión humana.
Y cuando veo a Kerem improvisando, divirtiéndose en el set y transmitiendo una energía tan positiva, me inspira a relajarme, a disfrutar del proceso y a no tomarme las cosas demasiado en serio. Me recuerda que la vida es corta y que hay que aprovecharla al máximo. Su capacidad para conectar con sus compañeros, para crear un ambiente de trabajo divertido y colaborativo, me ha enseñado mucho sobre la importancia de la actitud en el éxito de cualquier proyecto. Recuerdo un vídeo detrás de cámaras de Senkalkam, donde Kerem estaba haciendo bromas y animando a todo el equipo, incluso en un día largo y agotador. Esa imagen me impactó mucho. Me hizo darme cuenta de que el liderazgo no se trata solo de dar órdenes, sino también de inspirar y motivar a los demás. Ahora en mí intento incorporar esa misma actitud, fomentando un ambiente de trabajo positivo y creativo. Además, la historia de amor entre Hande y Kerem, aunque haya terminado, me inspira a creer en el amor verdadero. Me recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que vale la pena arriesgarse por él. Aunque las relaciones no siempre duren para siempre, los recuerdos y las experiencias compartidas siempre quedarán en nuestro corazón. Esa chispa que vimos entre ellos, esa conexión que parecía tan genuina, me hace creer que el amor verdadero existe, incluso en un mundo a veces cínico y superficial. Quizás su historia no tuvo el final feliz que todos esperábamos, pero me enseñó que el amor, incluso cuando es efímero, puede ser transformador y dejar una huella imborrable. Me recuerda que no debemos tener miedo de abrir nuestro corazón y de arriesgarnos a amar, porque aunque duela al final, la experiencia siempre valdrá la pena. Pero la inspiración no solo viene de su trabajo en la pantalla. También viene de su vida personal. Hande y Kerem son personas comprometidas con causas sociales, que utilizan su plataforma para hacer el bien y para ayudar a los demás. Eso es algo que admiro profundamente y que me motiva a ser una mejor persona. Verlos defender los derechos de los animales, apoyar a organizaciones benéficas y alzar la voz contra la injusticia me inspira a hacer mi parte para crear un mundo mejor. Me recuerda que todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia, por pequeña que sea. Recuerdo cuando Hande donó fondos para ayudar a las víctimas del terremoto en. Ese acto de generosidad me conmovió profundamente. Me hizo darme cuenta de que la fama y el éxito no significan nada si no se utilizan para ayudar a los demás. Desde entonces he intentado ser más activa en mi comunidad, participando en. Quizás mis contribuciones sean pequeñas, pero creo que cada grano de arena cuenta. De la misma manera, Kerem ha sido un defensor de la salud mental, hablando abiertamente sobre sus propias luchas y animando a otros a buscar ayuda. Su valentía para romper el estigma asociado con la salud mental me ha inspirado a ser más abierta sobre mis propios problemas y a buscar apoyo cuando lo necesito. Creo que es fundamental hablar de estos temas para que las personas se sientan menos solas y sepan que no están solas en sus luchas. Así que sí, mi conexión con Hande Erçel y Kerem Bürsin no es directa, pero es real. Es una conexión basada en la inspiración, en la admiración y en el deseo de ser una mejor versión de mí misma. Y creo que muchos de ustedes se sentirán identificados con esto. Estoy segura de que Hande y Kerem han inspirado a muchos otros a perseguir sus sueños, a creer en el amor y a hacer del mundo un lugar mejor. Piénsenlo, ¿cuántos jóvenes actores y actrices habrán visto en Hande un modelo a seguir, una prueba de que se puede triunfar a pesar de las críticas y la adversidad? ¿Cuántas personas habrán encontrado consuelo y motivación en la actitud positiva y el humor de Kerem? Y es por eso que quería compartir esto con ustedes hoy. Quería hablarles de cómo estas dos personas, a quienes quizás solo conozcan por sus series de televisión, han tenido un impacto tan significativo en mi vida. Quería mostrarles que la inspiración puede venir de los lugares más inesperados y que es importante estar abiertos a recibirla. A veces nos cerramos en nuestras propias vidas y no nos damos cuenta de la belleza y la sabiduría que nos rodea. Pero si abrimos nuestros ojos y nuestro corazón, podemos encontrar inspiración en las personas más inesperadas, incluso en las estrellas de televisión. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Los sorprendió mi conexión con Hande y Kerem? Espero que sí. Espero que este vídeo los haya inspirado a buscar su propia inspiración, a perseguir sus sueños y a vivir una vida plena y feliz. Recuerden que todos tenemos el potencial de ser grandiosos, de lograr cosas increíbles. Solo necesitamos encontrar nuestra inspiración y seguir nuestro corazón. Para recapitular un poco, hoy hablamos de cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin, a través de su trabajo y su vida personal, me han inspirado profundamente.
Vimos cómo su perseverancia, su creatividad, su compromiso y su generosidad me motivan a ser una mejor persona y a perseguir mis sueños con pasión. Espero que este vídeo los haya inspirado a ustedes también. Y si se sienten un poco perdidos o desmotivados, recuerden que siempre pueden buscar inspiración en las personas que admiran, en la naturaleza, en el arte, en la música, en los libros. La inspiración está en todas partes, solo necesitan abrir sus ojos y su corazón para encontrarla. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de verme y de escuchar mis ideas. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Ander Ercel y Kerem Bürsin? ¿Los inspiran de alguna manera? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus pensamientos. Quiero saber si ustedes también han encontrado inspiración en ellos o en otras personas. ¿Quiénes son sus modelos a seguir? ¿Qué los motiva a perseguir sus sueños? Compartir sus experiencias puede ser muy valioso para otros que están buscando su propio camino. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante o entretenido, por favor, denle un like. Un like gigante. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Entre más seamos, mejor. Y si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. No se pierdan mis próximos vídeos donde seguiremos hablando de temas interesantes, divertidos e inspiradores. Prometo seguir trayéndoles contenido que los haga reír, pensar y sentir. Mi objetivo es crear una comunidad donde podamos compartir nuestras experiencias, aprender unos de otros y apoyarnos mutuamente. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo virtual enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.